Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Sandra Milena Garzón Eslava. Soy estudiante de quinto semestre de Derecho del CEAD de Garagua, Boyacá. El día de hoy voy a exponer lo que es el caso hipotético uno por el delito de peculado por apropiación que se encuentra contenido en el artículo 397 del Código Penal colombiano. Como este ejemplo ilustrativo tenemos el delito de peculado por apropiación, en donde se trata de un funcionario público rector de una universidad llamada La Cumbre, quien se encuentra encargado de administrar los fondos del Estado destinados a mejorar la infraestructura de la entidad educativa, quien decide transferir parte de dichos recursos al presupuesto para el pago de salarios del personal administrativo de la entidad, aumentando de esta forma los saberes de dicho rubro sin una resolución y sin una autorización legal. Al realizar esta acción, este funcionario público estaría desviando el dinero de su destino original, de un proyecto educativo, hacia un uso privado que es el beneficio del personal, consumando de esta forma el delito desde el momento en que autoriza la transferencia del dinero, incluso si los fondos no se retiran de forma física. Como esquema del tipo penal tenemos el siguiente. Como sujeto activo tenemos al funcionario con facultades de administración, que sería el rector universitario. Como sujeto pasivo vamos a ver que es el Estado colombiano. Como bien jurídico tenemos que es el patrimonio del Estado colombiano. Como acción típica vemos la apropiación mediante la disponibilidad jurídica. Esta modificación irregular del destino de los fondos que se encuentra contemplada en el artículo 397 del Código Penal. Como verbo rector tenemos apropiarse, esa apropiación es en provecho de suyo o de un tercero. Como bien jurídico tutelado tenemos el patrimonio del Estado colombiano y como agravante se encuentra normada en el artículo 397 del Código Penal, en donde nos dice que si lo apropiado supera al valor de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la mitad. Como resultado vamos a ver típico encaje en el artículo 397 del Código Penal colombiano, antijurídica o como quiera que es contrario al derecho y lesiona y pone en peligro el bien jurídico tutelado como es en este momento el patrimonio del Estado colombiano. Culpable como quiera que el autor tiene la capacidad de entender su conducta y actúa de conformidad con ella, a fin de obtener un beneficio para la universidad, pero en donde a su vez se trata de un funcionario y un servidor público con la potestad material sobre los bienes confiados a su cargo, de lo cual es conocedor, pero aún así realiza la acción de desviar los recursos. Como causalidad tenemos el ánimo de desviar dichos bienes públicos que conllevan al funcionario el incumplimiento de sus deberes y de funciones en la salvaguarda de los bienes del Estado, incrementando como consecuencia los saberes de otro presupuesto sin resolución que medie y sin autorización legal. Como objeto material, vamos a ver qué es el Estado colombiano y como elementos normativos tenemos el artículo 397 y 401 del Código Penal colombiano. Como caso hipotético 2, vamos a tomar el ejemplo ilustrativo con el delito de falso testimonio. El falso testimonio se encuentra tipificado en el artículo 442 del Código Penal colombiano. Dice, si se trata en este caso hipotético, se trata de un caso de un testigo que mintió ante un juez de la República, quien le había tomado juramento con las previsiones del artículo 42 del Código Penal respecto de su presencia en el lugar de los hechos, en donde se desarrolló el delito de homicidio y su declaración permitió la modificación de la calificación del delito de homicidio a lesiones personales culposas. De lo anterior se evidenció en el proceso y con ello se buscaba afectar los derechos de la víctima. Ante tal situación, el juez de conocimiento valora en conjunto las pruebas del proceso y mediante el juicio de contraste evalúa la falsedad del testimonio, concluyendo que el testigo faltó a la verdad, de lo cual se compulsan las copias a la Fiscalía General de la Nación por el delito de falso testimonio. Como tipología del delito del falso testimonio tenemos que el artículo 442 nos dice, el que en actuación judicial o administrativa bajo la gravedad de juramento ante autoridad competente falte a la verdad o la calle total o parcialmente incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Como atenuante punitivo tenemos que el artículo 443 del Código Penal nos habla de circunstancia de atenuación. Si el responsable de las conductas descritas en el artículo anterior se retracta en el mismo asunto en el que rindió la declaración antes de vencerse la última oportunidad procesal para practicar pruebas, la pena imponible se disminuirá a la mitad.
Como sujeto activo tenemos que es ese testigo que falta la verdad o la calla total o parcialmente. Como sujeto pasivo vamos a ver las víctimas que pueden resultar dentro del proceso en donde la persona presente su testimonio. Como verbo rector vamos a ver, el verbo rector es faltar a la verdad o callarla, ya sea total o parcialmente. Como bien jurídico tutelado tenemos la administración e impartición de justicia. Como resultado, tenemos como típico que encaja este delito en el artículo 442 del Código Penal colombiano. Antijurídico, como quiera que es contrario al derecho y lesiona y pone en peligro un bien jurídico tutelado, como es la administración e impartición de justicia. Culpable, como quiera que el autor declara bajo la gravedad de juramento con las previsiones del artículo 442 del Código Penal ante autoridad competente en conocimiento de no incurrir en mentiras u omitir la verdad, de tal forma que el sujeto activo es consciente y es conocedor con anticipación del delito que puede incurrir. Causalidad. El objeto activo debe declarar bajo la gravedad de juramento y ante autoridad competente y con las previsiones del artículo 442 del Código Penal, de tal forma que tenga conocimiento del delito y de su gravedad, en el momento en que falte a la verdad, la calle total o parcialmente. Es decir, que el sujeto activo actúa como conocimiento y con voluntad de perpetuar el delito. Como objeto material tenemos las víctimas del proceso. Como elementos normativos está el artículo 442 y 443 del Código Penal colombiano. Y como nexo de causalidad tenemos que este se establece entre la conducta dolosa del sujeto activo en el momento de afirmar lo falso, ocultar la verdad o negar lo cierto, y la relevancia del testimonio de entre la actuación procesal que pueda afectar el curso de la administración de justicia. Es decir, que el delito de falso testimonio conlleva una decisión judicial errada y genera un perjuicio potencial a las partes. De otra parte, solo basta en que esta declaración pueda desviar una investigación o crear dudas razonables que pueda alterar el resultado del proceso. Como imputación objetiva, vamos a ver que se imputa el delito del falso testimonio tipificado en el artículo 442 del Código Penal colombiano. Y modalidad, en este caso se hace presente el dolo, como quiera que el sujeto activo actúa con conciencia de falsedad bajo la advertencia de un funcionario público y tiene la voluntad de engañar, excluyéndose de esta forma los errores involuntarios. Gracias.